9 en punto. Las 9 en punto. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar, ¿sí? Hoy va a ser corta. Hoy sí, hoy sí va a ser corta. Hoy sí va a ser corta por la celebración, ¿no?, que tenemos. Porque si no, de ahí atrás las señoras me van a hacer... Ya. Muy bien. Vamos a orar, hermanitos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Gracias, Señor, por la paciencia que nos tienes, Señor. Te rogamos que nos ayudes en esta mañana a entender, Señor, tu palabra, entender lo que tú quieres hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Y que nos ayudes, Señor, a hacer la realidad en nuestras vidas. Te ruego que nos des la gracia para escuchar, para atender, que me des la gracia para hablar tu palabra, Señor, que es tuya, Señor, que no somos dignos de hablarla, Señor, pero tú hablas a través, Señor, de tus siervos. Ayúdame, Señor, ayúdanos, y gracias por todo lo bueno que has sido, Señor. Toda la gracia que has mostrado para con nosotros y todas tus bondades, Señor, para con nosotros. Gracias, bendito Rey, en nombre de Jesús. Bien. ¿Quién se acuerda que vimos la clase pasada? A ver, ¿quién puede decir por lo menos el tema, ¿no? Viviendo en el Espíritu. Muy bien. Perfecto. Así es. Hablamos acerca del Espíritu Santo, ¿correcto? Y pues hoy vamos a hablar de un tema relacionado, sí, está totalmente relacionado. Es el tema de la inspiración. El módulo se llama Dios me habla, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de la inspiración, y esta es la introducción, ¿sí? Solamente la introducción al tema, va a ser algo corto. Entonces, ¿qué es la inspiración? Bueno, pues por dar un concepto, la inspiración es la influencia externa que produce en su objeto efectos que van más allá de sus poderes ordinarios intrínsecos. O sea, es una influencia externa a algo o a alguien que produce en este algo o alguien a quien tiene por objeto y en quien actúa y obra efectos que van más allá de lo que puede lograr por sí mismo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, este micrófono, o sea, no puede ser nada sin que alguien lo opere. No puede agarrarse y aventarse al suelo y romperse por sí mismo. Ya me vieron feo allá atrás. O esta computadora, por ejemplo, no puede crear nada sin que alguien la opere. ¿Por qué? Porque no está en su capacidad hacerlo, ¿correcto? Entonces, hablando más objetivamente en términos bíblicos, nadie puede hablar una palabra de Dios si no es inspirado por Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está en su capacidad hacerlo. Nosotros no podemos hablar una palabra de parte de Dios si no somos inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque no está en nuestra capacidad hacerlo. Y así los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia no lo hicieron en su capacidad, porque no lo tienen esa capacidad, ¿sí? Sino que fueron inspirados por Dios. Por eso dice ahí en 2 de Pedro 1:21 que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sí, ahorita vamos a ver más adelante ese texto. Pero entonces, obviamente, si es palabra de Dios, tiene que venir de Dios. ¿Sí? Y solamente Dios puede obrar en el hombre para que hable
su palabra. Ya lo vimos en el tema anterior, si recuerdan, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era el que capacitaba a los profetas para escuchar, para poner por obra, para hablar su palabra, ¿sí? Para dar su mensaje al pueblo. Y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo habita dentro del creyente y le enseña y le recuerda su palabra. Pues de la misma manera, Dios inspiró a los escritores de la Biblia para escribir su palabra. La palabra inspiración es un término derivado del latín inspirare, de la Vulgata latina, derivado a su vez del original bíblico theopnestus o theopnestus, como lo encontramos en 2 Timoteo 3:16. Toda la palabra es inspirada por Dios, ¿correcto? Literalmente significa soplo de Dios. Eso es lo que significa esta palabra. La palabra theopnestus o theopnestus obviamente se escribe diferente en el griego, pero así más o menos se pronuncia. Es una palabra compuesta por las palabras theos, que se traduce como Dios, y neustos, soplado, respirado, neustos. ¿Recuerdan cuál era la palabra principal para Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? En griego, el neuma, exactamente. Está relacionado, el neuma de Dios, viento fuerte que sopla. Su equivalente en el Antiguo Testamento es el rúa de Dios, ¿correcto? Y está relacionado con el aliento de vida que Dios sopló en el hombre, ahí en Génesis 2:7. ¿Sí? Todo esto tiene que ver entonces con una acción poderosa y sobrenatural de Dios. Una acción que produce algo. En este caso, la Escritura. ¿Sí? Esta proviene de Dios. Y Pablo usa el término theopneustos, que se traduce como inspirado por Dios. ¿Sí? La Escritura es inspirada por Dios. Y fíjense, theopneustos es un término del cual no hay mucho registro en la literatura griega antes de Pablo. ¿Sí? No se sabe si ya existía o si Pablo la compuso, esta palabra, este término de estas dos palabras, theos y pneustos. Aunque el concepto de inspiración divina como tal ya existía, ¿sí? Anteriormente en el mundo helenístico y judío. Y Pablo probablemente la adoptó, esta palabra, o probablemente la adaptó. Esta palabra también no sabemos específicamente, pero la usó esta palabra para expresar de una forma clara y entendible para todos el origen divino de la Escritura. ¿Sí? Para que nosotros podamos entender mejor lo que la palabra nos quiere decir. Theopneustos. Entonces se tradujo al español como inspirado por Dios. Inspirado viene de inspirar, llenar los pulmones, ¿no? Y se puede traducir también como soplado, por Dios, inspirado por Dios. Ahora, definida en este sentido, podemos decir que la Biblia es totalmente confiable y autoritativa. ¿Por qué? O sea, es totalmente confiable, puesto que es inspirada por Dios, es soplada por Dios, es dada por Dios, ¿sí? El mismo Dios que sopló el aliento de vida en nosotros es el que nos da la palabra, el que nos dio la palabra. Por eso es totalmente confiable, ¿sí? Y es totalmente autoritativa. No autoritaria, es diferente, ¿sí? Autoritativa. Autoritario se refiere a que ejerce coerción para controlar.
Mientras que autoritativo se refiere a una autoridad legítima y reconocida que ejerce confianza. Eso significa autoritativo. O sea, podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios, ¿por qué? Porque Él es fiel. Porque Dios es fiel, ¿correcto? Y entonces, como Dios es fiel y podemos confiar en Él, podemos confiar en sus escrituras, en la Biblia. ¿Por qué? Porque provienen de Él. Porque provienen del Dios fiel. Entonces, bien hacemos en hacer la Escritura nuestra máxima autoridad. En un sentido técnico del vocablo inspiración, tenemos, número 1, autores inspirados, segunda de Pedro 1:21. Y número 2, libros inspirados, segunda a Timoteo 3:16. Ahorita vamos a ver estos textos. Pero estas son las únicas 2 escrituras de la Biblia donde aparece directamente, ¿sí?, la palabra inspiración como sustantivo. ¿Sí? 2 textos, solamente 2 textos, pero de mucho peso. ¿Sí? Porque estos textos nos hablan en un sentido plenario, en un sentido absoluto, o sea, de acuerdo a la verdad absoluta de Dios. Ahorita vamos a ver. En una vemos que hay autores inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y en otra vemos que hay libros escritos, inspirados por Dios. Entonces tenemos, número 1, autores inspirados. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Bien claro. Aquí la palabra inspirados es la palabra feró, que significa mover, traer, llevar, guiar. ¿Sí? Y esto implica una actividad más específica que la palabra inspirados. Implica una actividad más específica, pero está relacionada con la palabra usada por Pablo en su segunda carta a Timoteo. ¿Sí? Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, los santos hombres de Dios fueron llevados, movidos, guiados por el Espíritu Santo, y como resultado sus testimonios orales o escritos trascienden, ¿sí?, a la mera autoría humana. Y también trascienden a la autoridad humana. Y estos hombres se convierten entonces en órganos de la verdad revelada de Dios. O sea, piensen, cualquier libro, cualquier escrito, cualquier estudio, producto del intelecto humano, por más complejo o por más profundo o por más útil que sea para nosotros, para nuestra vida, en términos humanos, no trasciende de la manera que lo hace la palabra de Dios. Por ejemplo, la medicina, la psicología son muy útiles, ¿sí? Tienen sus aplicaciones, nos ayudan muchísimo. O sea, gracias a Dios por la medicina. Pero están limitadas a este mundo. Están limitadas a este mundo. Morimos y hasta ahí llega su alcance. Más no puede hacer. Pero solo Dios, solo su palabra trasciende a todo lo que es material, terrenal, temporal. ¿Sí? Su palabra afecta nuestra vida aquí en la tierra y también trasciende a lo eterno, por cuanto es sobrenatural.
por cuanto es de Dios, por cuanto proviene de Dios y por cuanto no es inspiración humana, ¿sí? Sino es inspiración divina. Entonces, la inspiración divina en estos hombres produjo, número 2, libros inspirados. Libros inspirados. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Iba a decir. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, lo que los autores inspirados produjeron fue determinado por la inspiración divina. Y la inspiración divina los condujo a escribir la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice el texto. El original dice, toda la escritura es soplada por Dios. Toda es soplada por Dios, toda la escritura. Toda es de origen divino. Es lo que nos está diciendo. Y se pone a pensar, esto es impresionante, ¿sí? Porque como vimos anteriormente, desde el principio, los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Dios habló, lo dijo y todo fue creado. Y luego el aliento de vida de Dios dio vida a los hombres. ¿Sí? Y la inspiración o aliento de Dios produjo a través de los hombres que Él mismo santificó la palabra de Dios escrita. Esto es realmente impresionante. Y entonces, debido a que toda la escritura es de origen divino, ahí les va, debido a que toda la escritura es de origen divino, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué tremendo, ¿no? Y esto es algo que ningún ser humano puede hacer, hermanitos. Una persona por sí misma puede dar muy buenos consejos, ¿sí? Muy buenas instrucciones. El señor de la tienda o la comadre nos puede dar un muy buen consejo, ¿sí? Que nos ayude, pero nunca puede instruir en justicia. Nunca podrá instruir en justicia. Una persona, por más buenos consejos, por más buenas instrucciones, nunca podrá instruir en justicia. ¿Sí? Solo Dios, solo su palabra puede enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, ¿sí? Por cuanto es inspirada por Dios. Preguntas. ¿Qué significa inspiración? Ahora vamos a hacer una pequeña dinámica. ¿Qué significa inspiración? Alguien que quiera decirme en sus propias palabras, como lo entendió ahora, ¿qué significa inspiración? Antes de que lo haga por dedocracia, como a mis hijos, a ver, ¿a quién le toca? Alguien. ¿Qué significa inspiración? Sin miedo. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Ajá. Muy bien. Ok, eso puede decirse que es una inspiración. Ahora sí que en términos humanos, ¿no? Correcto. Ajá. Muy bien, es una idea. ¿Alguien más? Es algo que te lleva como a actuar, ¿no? Una motivación que te lleva a actuar, ya sea que te inspires creativamente o a escribir o a hacer algo, ¿no? Uh-huh. Incluso Muy bien. te motiva a actuar. Muy bien. Así es. Muy bien. Ajá. ¿Alguien más? Un sentimiento que
Muy bien, muy bien. Sí, esto es en términos humanos, ¿no? Ahora sí que buscando una definición. Yo les decía al principio que es una influencia externa, ¿sí? A nosotros como personas, una influencia que es externa a nosotros, que nos lleva a actuar, ¿sí? A obrar, y que tiene efectos que nos llevan más a lograr cosas más allá de lo que nosotros podríamos lograr por nosotros mismos, ¿sí? En este caso, en términos bíblicos, hablando en términos bíblicos de la inspiración, hablamos de que el Espíritu Santo capacitó, ¿sí? a los autores bíblicos. Él los guió, los llevó, ¿sí? Los inspiró para escribir la Biblia. Y esto es algo que de ninguna manera pudieron haber hecho ellos por sí mismos, ¿sí? Ellos no pudieron haber logrado la escritura, escribir lo que está escrito ahí en la Biblia. O sea, ¿sí recuerdan en cuánto tiempo, en qué periodo de tiempo fue escrita la Biblia? ¿Alguien recuerda? Vemos en el campamento. Un periodo de 1500 años, correcto, un periodo de 1500 años. Y fue escrito por muchísimos autores que la mayoría de ellos ni siquiera se conocieron, en diferentes partes, en diferentes tiempos, y muchos de ellos ni siquiera se conocieron y ni siquiera leyeron los escritos del otro autor, algunos de ellos, sí, otros sí, pero todos ellos tienen una coherencia perfecta, o sea, desde principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde en el principio creó Dios hasta el amén de Apocalipsis. Todo tiene una coherencia perfecta. ¿Sí? Y esto solamente pudo haber sido producto de la inspiración divina. ¿Sí? Entonces, en términos bíblicos, esto es la inspiración. El hecho de que los autores bíblicos hayan podido escribir lo que escribieron, no por sabiduría humana, por intelecto humano, como dijo Pedro, ¿sí? Como escribió Pedro ahí en su segunda carta. Nunca la profecía fue traída por el intelecto, por la sabiduría humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados, siendo llevados, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, en términos bíblicos, esto sería la inspiración, ¿sí? Más o menos quedó claro. Bien. Y entonces, otra pregunta. Según segunda de Pedro 1:21, ¿cómo es que la palabra de Dios se nos fue dada? A ver, alguien más, alguien que no haya participado, o los que ya participaron también. Según segunda de Pedro 1:21, ¿cómo es que la palabra de Dios se nos fue dada? ¿Se recuerdan? El texto es cuando dice que la profecía no fue traída exactamente por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es entonces que la palabra se nos fue dada? Por la inspiración, así es, del Espíritu Santo. Así es. Y bueno, ahí les va otra. ¿Cómo no se nos fue dada? A ver, ¿cómo es que no se nos fue dada? ¿De qué forma dice ahí el texto que no se nos fue dada? La inspiración. Muy bien, sí, por inspiración humana, por voluntad propia. Así es, por voluntad humana. No fue dada por voluntad humana, correcto, sino a través de los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y por cuanto no tiene un origen humano, sino divino, entonces, ¿qué dijimos? Trasciende a lo terrenal y temporal, trasciende hasta lo eterno. ¿Sí?
por cuanto procede de Dios. Ajá. Una más, sí. Por ejemplo, entonces los libros que son apócrifos, que no están dentro de la escritura, esos, pues No. Esos, no. Ahora sí que hay toda una historia, ¿no? Ahí de cómo es que tenemos los libros que son canonizados, ¿sí? Hubo concilios que aprobaron y dijeron, estos son los que son inspirados. ¿Por qué? Porque esos, como decíamos, esos tienen perfecta coherencia, en todo el mensaje de Dios. Y hay libros apócrifos que nos pueden servir para, por ejemplo, datos históricos y algunas otras cosas, pero sí tienen cosas que no concuerdan con la palabra inspirada de Dios. Entonces, lo que tenemos ahí en la Biblia podemos tener la certeza de que como dice ahí 2 Timoteo 3:16, es inspirada, toda es inspirada. Ajá, sí, así es. Puede tener cosas útiles, sí, y nos puede servir. Hay ciertas cosas que sí nos sirven. El libro, por ejemplo, Los Macabeos, hay muy buena historia. Ahí nos puede servir bastante para entender el contexto, por ejemplo, de lo que sucedió en tiempos de Jesús, las guerras macabeas, en los tiempos anteriores, previos al tiempo de Jesús. Y ahora, cuando llegó el Mesías y que estaba Roma ocupando ahí y la tensión que había entre el pueblo y Roma, podemos entender un poquito más cuando estudiamos la historia del contexto. Y el libro de los Macabeos, por ejemplo, nos puede servir para eso, para entender. Sin embargo, no lo podemos tomar como escritura inspirada por Dios. Nos ayuda, sí, pero no es inspiración divina, sino lo que tenemos ahí. Muy bien. Otra pregunta. Según 2 Timoteo 3:16, ¿por qué motivo la escritura es útil para nosotros? Para eso nos es útil, ¿correcto? Para eso nos es útil, pero ¿por qué? Así es, muy bien. Porque es inspirada por Dios, por cuanto proviene de Dios. Por eso, por ende, por cuanto proviene de Dios y no proviene de los hombres, entonces por eso es útil. ¿Sí? ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Proviene de Dios, por eso nos es útil en todo esto. Y eso es algo que ningún ser humano, ningún escrito humano puede hacer, como vimos. ¿Sí? Solo Dios puede hacer esto con su palabra. Solo Dios puede instruirnos en todas estas cosas. Nadie, por más sabio, por más entendido en cuanto a la sabiduría humana, por más buenos consejos que pueda darnos a alguien, ¿no? Puede haber muy buenos consejos de vida, ¿no? Hay por ejemplo, el proverbio chino que dice, ¿lo conocen? Pues ese. Es cierto. O sea, hay muy buenos... qué sabiduría, ¿no? ¿Entendieron? Por más buenos consejos, de verdad, y hay proverbios chinos que son muy buenos, la verdad, pero no trascienden a lo eterno. Ya, manitos. Entonces, no trasciende, ¿sí? A lo eterno. Se queda aquí, en la tierra, nos puede ayudar aquí. Veíamos el ejemplo de la medicina. Gracias a Dios por la medicina. O sea, de verdad, gracias a Dios. O sea, sin embargo, no trasciende a lo eterno. O sea, nos ayuda mientras estamos vivos. Y solamente la palabra de Dios trasciende a lo eterno. Podemos leer un libro muy bueno que aumente nuestro acervo y nos haga entender muchas cosas. Sí, y nos haga más entendidos, pero solo la palabra de Dios, solo los libros inspirados por Dios, que es la Biblia, puede instruirnos en justicia, ¿sí? En la justicia de Dios. Amén, hermanitos. Muy bien. Pues entonces esta es la introducción, ¿sí? Y aquí lo vamos a dejar hoy.
vamos a orar. ¿Sí? Y oramos de una vez por los alimentos, ¿no? Las hermanitas prepararon algo para los papás, y ahora nos toca a los papás. Sí, es que pues vamos a dar gracias por sus vidas, por las hermanitas que trabajaron en ello. Vamos a dar gracias por los alimentos. Vamos a orar por los papás también, ¿sí? Y por la palabra que acabamos de recibir. Padre, gracias. Gracias, Señor Dios, por esta mañana. Gracias por esta mañana tan agradable, Señor. Mañana fresca. Y gracias también por tu palabra, también que es fresca, Señor, que es buena. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu palabra escrita, Señor, por la palabra que tú nos has dado, escrita, inspirada por ti, dada por ti, proviene de ti. Gracias por inspirar a esos hombres a escribir tu palabra. Señor, gracias por preservarla hasta el día de hoy. Señor, ha sido bueno. Gracias porque la tenemos en nuestras manos, Señor, y podemos estudiarla, indagarla, Señor, podemos absorberla. Señor, ayúdanos a atesorarla. Ayúdanos a atesorarla como lo que es, Señor, palabra tuya, palabra que proviene de ti y tú nos hablas a través de ella. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Y también te damos gracias por los alimentos, Señor. Gracias por lo que prepararon nuestras hermanitas, Señor. Bendice sus manos, bendícelas, Padre. Gracias por sus vidas. Y gracias, Señor, por este día que tenemos para celebrar a los papás. Señor, gracias. Muchas gracias y te pedimos que nos ayudes, Señor, también a ser padres conforme a tu diseño, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Que nos ayudes a ser temerosos de ti, Señor, y que llevemos ese liderazgo, ese sacerdocio que tú has puesto en nuestras manos, esa responsabilidad tan grande de liderar a nuestra familia. Señor, te rogamos que nos ayudes y nos guíes. Padre, gracias te damos en esta mañana. Bendito sea tu nombre, Señor. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor es para ti, Señor. Solo tú eres digno. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos, pues